cómo pasó Bruno Lomas, el indiscutible Elvis español, que logró arrodillar a todo París y eclipsar al mismísimo Johnny Hallyday, de ser el ídolo más deseado de la nación, a terminar sus días exiliado, traicionado por la industria y cantando por migajas en ferias de pueblo polvorientas. Detrás de su imponente tupé y las multitudes enloquecidas se escondía un auténtico abismo de lealtades rotas. Desde unos supuestos hermanos de banda que lo abandonaron cobardemente en un andén de tren para robarle el éxito, hasta la implacable venganza de los altos ejecutivos discográficos que lo vetaron en secreto para encumbrar a marionetas de plástico dóciles. Qué inconfesables secretos de alcoba con mujeres casadas de la alta aristocracia obligaron a sus managers a tapar desesperadamente su frenética vida galante. ¿Por qué el artista que lo tuvo absolutamente todo buscó refugio en oscuras dependencias químicas y en una obsesión casi mística por empujar sus deportivos alemanes al límite de velocidad en las madrugadas solitarias? Y, sobre todo, ¿fue aquel catastrófico encuentro de metales contra un camión fantasma en la negrura de la autopista un simple capricho cruel del azar o el paso definitivo de un rey destronado que llevaba décadas acelerando voluntariamente hacia el abismo? Quédate hasta el último segundo de este video, porque hoy vamos a destrozar el silencio cómplice de los despachos de traje y corbata, y te revelaremos, detalle a detalle, la escalofriante verdad que la prensa de la época te ocultó sobre el doloroso viaje sin retorno de nuestra fiera más indomable. Para entender verdaderamente a la fiera escénica, primero debemos observar con detenimiento la estricta jaula en la que fue concebida y criada. Retrocedamos en el tiempo a la España de principios de la década de 1940, concretamente a la histórica y calurosa ciudad valenciana de Xàtiva. El país entero respiraba con dificultad bajo un denso filtro de color gris plomo, asfixiado por las terribles secuelas de un conflicto fratricida y sometido a una moralidad pública de hierro que no dejaba el más mínimo resquicio para los soñadores, ni mucho menos para los ruidos estridentes que comenzaban a llegar desde el extranjero. En este escenario opresivo, vigilado y silencioso, nació Emilio Baldoví Menéndez. Pero su hogar, lejos de ser un nido, no era precisamente un refugio de calidez, mimos y comprensión infantil. Su padre, un hombre de rectitud implacable, mandíbula tensa y maneras severas, ejercía su profesión como alto médico militar. La disciplina en aquella inmensa casa no se sugería suavemente, se imponía a diario con la gélida frialdad de un cuartel de mando. Los estrictos horarios para comer, las formas de sentarse a la mesa, las amistades permitidas, absolutamente todo estaba bajo el minucioso escrutinio de una mirada paterna que no toleraba, bajo ninguna circunstancia, la más mínima desviación del camino tradicional establecido. Y en medio de ese régimen marcial estaba Emilio, un niño que había nacido con una naturaleza eléctrica, nerviosa, vibrante e indomable, encerrado en un ambiente sobrio que pretendía domesticarlo a base de exigencias y reprimendas constantes. Los castigos por su rebeldía innata y sus malas notas eran moneda corriente, y la falta de acato del muchacho se pagaba con un aislamiento que, paradójicamente, terminó forjando su carácter de acero inoxidable. Fue precisamente en esas largas e interminables horas de encierro punitivo en su habitación, rodeado de un silencio espeso e impuesto, donde Emilio encontró su única y mágica vía de escape. A escondidas, oculto bajo las pesadas sábanas y con el corazón latiendo desbocado por el pánico a ser descubierto por los pasos de su padre en el pasillo, manipulaba con destreza el dial de un viejo receptor de radio. Buscaba frenéticamente en la madrugada frecuencias no permitidas, emisoras lejanas e internacionales que, como por arte de magia, emitían un ritmo extraño, salvaje, trepidante y palpitante desde el otro lado del inmenso océano. Aquellos acordes eléctricos, desconocidos, crudos y casi pecaminosos para la moral imperante de la época, penetraron por sus oídos directo a su torrente sanguíneo, instalándose en su cerebro como un veneno dulce del que juró que jamás querría curarse. El impecable guión de su vida, escrito y revisado minuciosamente por su familia antes siquiera de que él tuviera pleno uso de razón, era tan predecible como inmensamente asfixiante para su alma ardiente.
El plan maestro dictaba que debía trasladarse a la capital de la provincia, ingresar en la prestigiosa Facultad de Derecho, enfundarse obedientemente en un traje a medida de corte clásico y colores sobrios, y convertirse, con el paso de los años, en un respetable letrado de la alta sociedad. Le auguraban una vida segura entre despachos oscuros forrados de madera, fríos pasillos de tribunales y un prestigio social intachable que honrara el linaje familiar. Una existencia calculada y monótona que Emilio, en lo más profundo de su ser, aborrecía con cada fibra de su cuerpo y cada latido de su corazón. Durante un breve y tortuoso periodo, intentó a duras penas interpretar el papel del hijo modelo y estudiante aplicado, arrastrando diariamente los pesados volúmenes de leyes, oliendo el polvo acumulado en las bibliotecas y fingiendo un falso interés por códigos civiles y arcaicas jurisprudencias que le sabían a pura ceniza en la boca. Pero un espíritu libre, salvaje por naturaleza, no puede fingir su misión eternamente sin marchitarse. El inevitable momento de quiebre absoluto llegó como una tormenta de verano, perfecta y destructiva, que arrasó de golpe con los cimientos de la familia Baldoví. Ocurrió en el solemne salón principal de la casa, rodeado de pesados muebles de caoba y retratos de antepasados severos que parecían juzgar la escena. La enorme tensión acumulada durante años estalló finalmente en una confrontación verbal de una violencia emocional francamente devastadora. Emilio, poniéndose en pie de un salto, con los puños apretados y los ojos inyectados en una determinación fiera, declaró a gritos que tiraba todos los libros a la basura, que despreciaba profundamente la toga y la vida de oficina, y que su único Dios, su única religión a partir de ese mismo instante, sería el ritmo frenético, las chaquetas de cuero y el calor de los focos en los escenarios. Las durísimas palabras que cruzaron el denso aire de aquel salón aquella tarde volaron como cuchillos afilados, dejando heridas familiares tan profundas que tardarían décadas enteras en cicatrizar, si es que alguna vez realmente lo hicieron. Fue repudiado en el acto, etiquetado sin piedad como la oveja negra, la gran decepción y la mancha imborrable del ilustre apellido. Al cruzar definitivamente el umbral de su casa paterna, dando un portazo violento que resonó por toda la calle como un disparo de advertencia, el joven daba el primer y más doloroso paso hacia su propia leyenda. Decidió, en esa noche solitaria, que, si su propia sangre no aceptaba su verdadero destino, él mismo cambiaría su identidad. Abandonó para siempre el cobijo de su apellido respetable, se armó con la actitud más chulesca que pudo encontrar y una arrogancia desmedida. Pero, si observamos con cuidado, esa altivez no era más que un pesado escudo protector, una coraza brillante diseñada para resguardar a un chico profundamente herido, incomprendido y solitario, que estaba dispuesto a comerse el mundo a dentelladas para demostrarles a todos lo equivocados que estaban. Pero la soledad absoluta, por muy romántica que parezca en las películas, es un trago demasiado amargo para alguien que anhela desesperadamente la aceptación y el calor cegador de un escenario. En los agitados y ruidosos pasillos universitarios, entre clases teóricas a las que apenas asistía y concurridas cafeterías llenas de humo de tabaco barato, el joven forajido encontró por fin a sus primeros aliados de batalla. Se topó casi por accidente con otros estudiantes igual de desencantados que él, jóvenes de mirada inquieta, que también sentían el irrefrenable llamado de esos ritmos frenéticos norteamericanos y que buscaban, desesperadamente, una pequeña grieta de libertad en medio de aquel entorno ultraconservador y aburrido. Así fue como, de la unión de estas almas rebeldes, nacieron los Milos, el primer grupo genuino e indiscutible de rock que se atrevió a desafiar con decibelios el silencio solemne e imperante en la región levantina. Los comienzos, como en toda gran epopeya que se precie, estuvieron marcados por una precariedad técnica que hoy nos resultaría casi cómica, pero que en aquel entonces requería de una devoción casi religiosa. Los primeros instrumentos eran toscamente fabricados a mano o comprados de segunda mano en sombrías casas de empeño gracias a los miserables ahorros de semanas enteras. Los rudimentarios ensayos se realizaban en cuartos minúsculos, oscuros y sin ventilación alguna, donde el aire caliente y viciado se podía cortar con un cuchillo y donde los dedos sangraban literalmente sobre las duras cuerdas de guitarras baratas. Sus primeros y ansiados escenarios no pasaban de modestos concursos en emisoras de radio locales, tarimas improvisadas de madera y humildes fiestas de barrio patronales.
Sin embargo, a pesar de la falta de recursos, la magia que generaban era absolutamente innegable. Cuando empezaban a tocar y Emilio agarraba el micrófono, una electricidad primigenia, casi animal, recorría inmediatamente a los escasos espectadores presentes. Rápidamente comenzaron a arrasar en los concursos de la ciudad, a sonar con insistencia en las radios locales y a sentir, por primera vez en sus cortas vidas, el dulce, embriagador y terriblemente adictivo veneno del aplauso masivo. Pero el aplauso desmedido, como bien saben los viejos lobos veteranos del negocio del espectáculo, es siempre un arma de doble filo que corta por el lado más inesperado. A medida que el nombre del grupo crecía como la espuma en la ciudad, la adulación constante y desorbitada del público empezó a alimentar sin freno un ego ya de por sí gigantesco en el carismático joven cantante. La atención exclusiva de las jóvenes admiradoras que se agolpaban en primera fila, las miradas de envidia y respeto en las calles céntricas y los pequeños, pero placenteros, privilegios de la incipiente fama local comenzaron a sembrar lenta y silenciosamente una muy oscura semilla de discordia, una semilla venenosa que crecía justo entre aquellos ingenuos muchachos que, en las frías madrugadas de ensayos interminables, bajo las farolas parpadeantes, habían jurado solemnemente ser hermanos de sangre y apoyarse mutuamente hasta el mismísimo final de los tiempos. Esa preciosa y romántica ilusión de la hermandad juvenil e inquebrantable no tardó mucho en resquebrajarse de forma irremediable al entrar en contacto directo con la cruda, fría y mercantilista realidad del negocio musical a gran escala. La ansiada llegada de su primer contrato discográfico profesional con el importante sello Discophone fue, irónicamente, la chispa fatal que haría volar toda aquella incipiente fraternidad por los aires en 1000 pedazos. Para nuestro ambicioso cantante, este papel oficial firmado con tinta fresca era únicamente el primer y humilde escalón de una visión faraónica de su propio futuro. Él, en sus noches de insomnio, soñaba con estadios abarrotados gritando su nombre, con cruzar fronteras internacionales, con devorar Europa entera si hacía falta y codearse con las verdaderas leyendas anglosajonas. Pero esta ambición desmesurada, ardiente y voraz, chocaba de frente, como un tren a toda velocidad contra un muro de ladrillos, con la mentalidad mucho más prudente, conservadora y casi pueblerina de sus compañeros de banda. Ellos, abrumados por el repentino éxito, se conformaban plácidamente con ser los reyes indiscutibles de la escena musical local, aparecer de vez en cuando en los periódicos regionales y tener un buen puñado de billetes en el bolsillo para gastar libremente cada fin de semana. Las diferencias de miras y objetivos se hicieron rápidamente insalvables. Y luego, por supuesto, estaban los susurros. Oh, esos venenosos y corrosivos susurros de camerino que destruyen más carreras que la falta de talento. La tensión en los escasos y obligados ensayos se volvió físicamente insoportable cuando quedó dolorosamente claro, tanto para los fríos ejecutivos de la discográfica de trajes caros como para el público enardecido, que los potentes focos del escenario solo tenían ojos para el chico del micrófono. Él era indudablemente el animal escénico. Él derrochaba el magnetismo salvaje. Él atraía todas las miradas fotográficas. En resumidas cuentas, él era la única estrella real del firmamento. El resto del grupo, de manera inevitable, comenzó a sentirse injustamente relegado a un oscuro y humillante segundo plano, sintiéndose convertidos por la industria en meros acompañantes intercambiables, simples adornos de la verdadera fiera. Las sonrisas tensas y forzadas que mostraban frente a los flashes de las cámaras fotográficas ocultaban magistralmente los pesados puñales que ya estaban afilando en la oscuridad por la espalda. El ambiente interno se enrareció de tal manera que las discusiones más triviales sobre el orden del repertorio de canciones o el reparto equitativo del dinero cobrado se volvieron la excusa diaria y perfecta para desatar feroces peleas verbales y celos profundamente arraigados en el orgullo masculino herido. Este denso caldo de cultivo tóxico, rebosante de envidias silenciadas durante meses y resentimientos amargos, acumulados nota tras nota, preparó meticulosamente, en las sombras, el terreno perfecto para lo que sería la traición más dolorosa, vil e inesperada de su temprana juventud. Un golpe bajo, certero y devastador que transformaría para siempre su manera de ver el mundo, endureciendo su corazón y enseñándole,
de la peor manera posible, el altísimo precio de confiar en aquellos a los que llamas amigos. El gran plan maestro, concebido en las febriles madrugadas de insomnio de nuestro protagonista, era tan audaz como temerario. Abandonar la predecible comodidad de los escenarios locales, cruzar la frontera y viajar directamente al país vecino para conquistar la verdadera industria musical europea. Francia, y más concretamente París, representaba en aquel momento el epicentro absoluto de la efervescencia cultural, el faro luminoso hacia donde miraban todos los artistas que anhelaban dejar una huella imborrable en la historia. Emilio lo tenía absolutamente todo preparado y calculado al milímetro. Había invertido sus últimos ahorros en los billetes de tren, había movido cielo y tierra para conseguir contactos en la capital francesa y había convencido a sus compañeros de banda de que aquel era el único tren hacia la gloria eterna. La cita estaba fijada. La majestuosa y ruidosa estación del norte se erigía como el inmenso escenario de su gran partida. El reloj de la pared avanzaba implacable, marcando los minutos con una frialdad metálica que empezó a helarle la sangre. El inmenso convoy de hierro ya resoplaba impaciente en el andén, escupiendo densas nubes de vapor blanco que se arremolinaban en el aire frío de la mañana. Emilio, aferrado a su gastada maleta de cuero y con los billetes apretados en el puño hasta tener los nudillos blancos, escudriñaba frenéticamente la multitud buscando los rostros familiares de sus supuestos hermanos de sangre. Pero los minutos se consumían como un cigarrillo al viento. El silbato del jefe de estación rasgó el aire con una urgencia ensordecedora. Fue en ese preciso y agonizante segundo, con un pie en el estribo del vagón y el corazón latiendo desbocado en la garganta, cuando la cruel revelación le golpeó con la fuerza de un mazo en el pecho. No iban a venir. Lo habían abandonado a su suerte en el último suspiro, acobardados por el miedo al fracaso, paralizados por la incertidumbre y consumidos por las envidias que llevaban meses pudriendo su relación. La puñalada final, la más profunda e imperdonable, no se la darían en ese andén, sino semanas después, cuando se enteró a cientos de kilómetros de distancia de que aquellos a quienes llamaba íntimos amigos habían usurpado sin el menor reparo el nombre, el sonido y la esencia del grupo, grabando discos y lucrándose a manos llenas con el prestigio que él mismo había construido con su sudor. Aterrizar en la inmensidad de París completamente solo, con los bolsillos prácticamente vacíos y el alma rota en 1000 pedazos por la traición, es una experiencia capaz de quebrar la voluntad del espíritu más aguerrido. La que llamaban la ciudad de la luz se presentó ante él no como una madre acogedora, sino como una bestia implacable, fría y majestuosa, que devoraba a los soñadores incautos sin masticarlos. El choque cultural fue absolutamente devastador. De ser el rey indiscutible de su pequeña región levantina, pasó de la noche a la mañana a ser un absoluto don nadie caminando sin rumbo por avenidas empapadas de lluvia, sin dominar el idioma y tiritando bajo un abrigo que no estaba preparado para el húmedo invierno parisino. Experimentó en carne propia el hambre real, el frío que se cuela hasta los huesos en habitaciones de pensiones miserables y los rechazos humillantes en audiciones de locales de mala muerte donde ni siquiera le permitían terminar la primera estrofa antes de señalarle la puerta. Sin embargo, en lugar de dejarse consumir por la desesperación o comprar un billete de regreso con el orgullo destrozado, decidió utilizar la inmensa rabia que sentía hacia sus antiguos compañeros como un combustible nuclear de alto octanaje. Cada desprecio de un promotor francés, cada noche que se acostaba con el estómago vacío, alimentaba una fiera determinación de no regresar jamás a su tierra natal, convertido en un perdedor. Con la perseverancia de un león malherido y acorralado, empezó a frecuentar los bajos fondos de la bohemia parisina, los clubes oscuros y cargados de humo donde se forjaban las verdaderas leyendas lejos del glamour de postal. Allí, armado únicamente con su guitarra y una voz que parecía haber sido tallada con papel de lija y whisky barato, comenzó a derramar su dolor sobre escenarios minúsculos. Su actitud salvaje, casi peligrosa, y su manera visceral de interpretar, completamente ajena a la pulcritud artificial de los cantantes de la época, encendió una chispa inmediata. El boca a boca, ese poderoso e incontrolable fuego invisible, empezó a correr velozmente por los húmedos callejones del barrio latino. Se empezó a murmurar en los círculos artísticos sobre un misterioso y arrogante chico español
que, a pesar de su acento rudo, tenía fuego puro en las cuerdas vocales y una electricidad en las caderas que resultaba sencillamente hipnótica. Ese incesante murmullo callejero, cargado de fascinación y peligro, llegó inevitablemente a los oídos más influyentes de toda Francia, y así se produjo el encuentro que cambiaría el curso de la historia musical europea, un cruce de caminos casi místico, digno de un pacto en una encrucijada a medianoche. Hablamos de la reunión a puerta cerrada con el todopoderoso Bruno Cocatrix, el verdadero zar del espectáculo, el dueño y señor del legendario teatro Olimpia de París. En un inmenso despacho forrado de maderas nobles, envuelto en una densa nube de humo, de puros importados, y ante la mirada escrutadora de un hombre que tenía el poder absoluto de crear o destruir ídolos con un simple chasquido de dedos, el joven valenciano se jugó su destino a una sola carta. Cocatrix, un zorro viejo curtido en 1000 batallas de egos, vio instantáneamente el diamante en bruto, la furia contenida y el brutal atractivo comercial que emanaba aquel muchacho extranjero. Pero el mecenazgo del gran magnate no salía gratis, venía acompañado de condiciones no escritas, de un precio emocional sumamente alto que el joven debía pagar sin rechistar. La primera y más drástica exigencia fue sepultar para siempre su verdadera identidad. El nombre de Emilio era demasiado común, demasiado provinciano, carecía por completo de la fuerza internacional necesaria para arrasar en las listas de ventas continentales. En aquel majestuoso despacho, mediante un apretón de manos que sellaba un pacto de ambición desmedida, se tomó la decisión irrevocable. El chico renunciaría a su pasado y adoptaría, como muestra de lealtad y vasallaje, el nombre de pila de su poderoso protector, sumándole un apellido sonoro, corto y contundente. Ese día, en aquella sala ensombrecida, el joven soñador de Xàtiva dejó de existir. Sus restos quedaron atrás para que de sus cenizas emergiera, imparable e imponente, la figura de Bruno Lomas. La transformación no fue únicamente una cuestión de letras impresas en un cartel publicitario. Fue una metamorfosis estética, psicológica y personal absoluta. El chico de provincias rebelde fue sometido a un riguroso pulido. Le enseñaron a caminar como un emperador, a dominar los silencios, a vestir trajes de corte impecable que combinaban la elegancia aristocrática con la agresividad del cuero negro, convirtiéndolo en una máquina escénica calculada al milímetro, diseñada específicamente para hipnotizar a las masas y devorar los escenarios más grandes de Europa. El colosal empuje de su nuevo e influyente padrino lo catapultó directamente a la primera línea de fuego, otorgándole un honor que para muchos era un regalo envenenado. Fue designado personalmente para ser el artista telonero indiscutible del gigantesco ídolo de masas francés, el intocable Johnny Hallyday. Era un duelo de titanes en las sombras, una apuesta arriesgadísima. Enfrentarse noche tras noche al exigente y chauvinista público parisino, que idolatraba a su estrella nacional con fervor religioso, era como adentrarse desarmado en la fosa de los leones. La guerra psicológica en los laberínticos y estrechos pasillos del Teatro Olimpia antes de cada actuación era asfixiante. Los managers, promotores y ejecutivos galos, enfundados en sus costosos trajes, le dedicaban constantes miradas de abierta condescendencia. Veían al imponente español como un simple advenedizo, un exótico capricho temporal del señor Cocatrix, destinado a estrellarse estrepitosamente y a desaparecer en el olvido en cuestión de semanas. Las risas ahogadas y los comentarios despectivos en francés flotaban en el ambiente del camerino, intentando minar su moral antes de que pusiera un solo pie bajo los focos. Pero cometieron el gravísimo error de subestimar el inmenso rencor, el hambre atrasada y la fiera voluntad de un hombre que ya no tenía absolutamente nada que perder y todo un continente que ganar. Cuando el telón de terciopelo rojo se levantaba y Bruno Lomas agarraba el micrófono con ambas manos, cerrando los ojos y dejando escapar aquel rugido animal desde el fondo de sus entrañas, la magia negra ocurría. El teatro entero, que minutos antes murmuraba con frialdad, se quedaba sin aliento. La energía que desprendía era tan arrolladora, tan auténtica y dolorosa, que derribaba de un plumazo cualquier barrera idiomática o prejuicio nacionalista. El pánico absoluto comenzó a apoderarse de los ejecutivos del artista principal cuando se percataron de la catástrofe que se avecinaba. Noche tras noche,
El ensordecedor clamor del público, los aplausos frenéticos y los gritos desgarradores de las multitudes exigiendo más canciones iban dirigidos, con una abrumadora intensidad, hacia el telonero extranjero en lugar de hacia la estrella consagrada que coronaba el cartel. Había usurpado el trono en territorio enemigo, humillando a los grandes magnates de la industria local en su propio y sagrado templo. Pero el éxito arrollador, los titulares de prensa halagadores y los aplausos ensordecedores siempre traen consigo las pesadas y peligrosas llaves de la perdición. Al coronarse como el nuevo ídolo indiscutible, las puertas de hierro de la ciudad luz, que antes se le cerraban en las narices con crueldad, ahora se abrían de par en par, revelando un oscuro y deslumbrante laberinto de placeres y excesos. La inmersión en la exclusiva y elitista vida nocturna de la capital francesa fue rápida y profunda. Abandonó las miserables pensiones para instalarse en hoteles de lujo, donde las madrugadas se diluían en interminables y exclusivas fiestas privadas que se prolongaban hasta bien entrado el mediodía. En aquellos selectos salones de espejos dorados y pesados cortinajes, rodeado de magnates, directores de cine y modelos de pasarela, tuvo su primer y seductor coqueteo con círculos donde reinaban sin disimulo los hábitos destructivos. Aquella atmósfera asfixiante de opulencia, donde la realidad se difuminaba bajo el peso de la fama repentina, era el caldo de cultivo perfecto para evadirse del inmenso cansancio físico y mental que suponía mantener la fiera despierta noche tras noche. Fue también la época de las grandes tentaciones carnales, de amistades íntimas que nacían al amparo de la oscuridad parisina. Sus encantos y su magnetismo de forajido atraían a damas de altísima alcurnia, actrices famosas y misteriosas mujeres de la noche, sumergiéndose en romances fugaces, turbulentos y altamente peligrosos que le enseñaron a vivir el momento de manera acelerada y a no mirar jamás por el retrovisor de sus propios sentimientos. Estas intensas relaciones, a menudo marcadas por pasiones desmedidas y despedidas silenciosas al amanecer, llenaban temporalmente el profundo vacío que albergaba en el pecho, pero lo dejaban aún más sediento y exhausto al día siguiente. El precio emocional de esta frenética y deslumbrante época dorada fue incalculable. Entre copas de champán añejo, luces estroboscópicas y sábanas de seda ajenas, se produjo la pérdida definitiva y absoluta de la inocencia de aquel muchacho soñador que una vez huyó de Valencia. En su lugar, se forjó la coraza de un hombre de mundo, cínico, desconfiado y marcado por el inicio de una insatisfacción crónica. Un oscuro agujero negro en su interior que ninguna cantidad de éxito, dinero o aplausos lograría llenar jamás por completo. El ineludible y triunfal regreso a su tierra natal no fue ni de lejos el de un muchacho arrepentido con la cabeza gacha, sino el de un auténtico huracán internacional de categoría máxima. A mediados de la década de los años 60, la nación entera seguía sumida en un letargo aburrido, filtrada por una paleta de colores grises y pardos, vigilada constantemente por las miradas censoras de unas autoridades que temían cualquier atisbo de modernidad. Sin embargo, aquel joven que había partido en un tren de tercera clase con el corazón roto, volvía ahora envuelto en un aura de misterio parisino, calzando botas de cuero importado y destilando una arrogancia magnética que resultaba absolutamente irresistible. No volvió solo, por supuesto. Consciente de que necesitaba una guardia pretoriana musical que estuviera a su inmensa altura, formó a su alrededor a los rockeros, una banda que no era un simple grupo de acompañamiento, sino una auténtica declaración de intenciones, una máquina perfectamente engrasada para escupir decibelios y actitud. Trajo consigo una puesta en escena tan desafiante, tan visceral y descaradamente física, que aterrorizó de inmediato a los guardianes de la moral pública de la época, pero fascinó hasta el delirio a una juventud que estaba hambrienta de referentes reales. Las primeras giras nacionales se convirtieron en auténticos fenómenos sociológicos sin precedentes en la geografía ibérica. Los teatros de provincias y las plazas de toros se quedaban ridículamente pequeños. Multitudes enloquecidas, compuestas por miles de jóvenes que gritaban hasta perder la voz, rompían con una facilidad pasmosa los rígidos cordones policiales, desatando el caos absoluto en cada ciudad que pisaba. Fue en medio de ese clamor ensordecedor, entre butacas destrozadas por el entusiasmo y el sudor empapando las camisas,
donde se forjó con letras de fuego la leyenda inquebrantable del Elvis español, un título honorífico que él aceptaba con una media sonrisa socarrona, sabiendo que, en el fondo, su fiereza era única y puramente suya. Pero la colosal maquinaria de la industria del entretenimiento, esa bestia insaciable que devora talentos crudos para escupir productos enlatados, no podía permitir que un lobo salvaje anduviera suelto por demasiado tiempo sin intentar ponerle una correa de diamantes. Con el éxito masivo y abrumador llegaron las inevitables y pesadas cadenas doradas de la pantalla grande. El salto al cine era el paso natural y obligatorio para cualquier ídolo de masas de la época, y las productoras cinematográficas se peleaban a dentelladas por tener su rostro desafiante en los inmensos carteles de la Gran Vía. Películas como Codo con Codo le prometieron la consagración absoluta, la inmortalidad en celuloide y cifras astronómicas en su cuenta bancaria. Pero, a cambio, le exigieron el peor de los sacrificios: suavizar su imagen, limar sus afiladas garras y convertirse en un producto apto para todos los públicos. La experiencia en los fríos y calculados platós de grabación fue, en secreto, una auténtica tortura psicológica para nuestro protagonista. Le obligaron por contrato a compartir escena y sonrisas forzadas con estrellas emergentes de la canción ligera, ídolos prefabricados de sonrisa perfecta y voces almibaradas a los que él, en la intimidad de su caravana, despreciaba profundamente por considerarlos meras marionetas sin alma. La inmensa frustración de sentir que estaba traicionando su propia esencia rockera, de verse obligado a cantar melodías edulcoradas mientras fingía romances de cartón piedra frente a las cámaras, comenzó a hervir en su interior. Sentía, con una amargura punzante, que estaba vendiendo su alma al diablo a cambio de mantenerse en las codiciadas portadas de las revistas del corazón, atrapado en una jaula de oro de la que, paradójicamente, él mismo había pagado los barrotes con su propio talento. Detrás de esa deslumbrante fachada de galán cinematográfico y fiera del escenario, se ocultaba un inmenso y celosamente guardado laberinto de secretos de alcoba que la prensa de la época jamás se atrevió a publicar. El magnetismo animal que Bruno ejercía no se limitaba a las adolescentes que gritaban en las primeras filas. Hechizaba por igual a compañeras de profesión, mujeres de la alta sociedad y actrices consagradas que caían rendidas ante esa mezcla letal de vulnerabilidad y peligro inminente que desprendía su mirada. Las discográficas y sus managers, aterrorizados ante la posibilidad de que un escándalo manchara la imagen comercial del soltero de oro del país, trabajaban a destajo en las sombras. Se convirtieron en expertos encubridores, barriendo bajo la inmensa alfombra del olvido mediático todo rastro de sus intensas amistades íntimas, sus romances prohibidos con mujeres casadas de la aristocracia y sus constantes escarceos en la vida galante. Tenía, en cada ciudad de la gira, una favorita diferente esperando en la penumbra del camerino, dispuesta a compartir fugaces y apasionados momentos de alcoba que se evaporaban con las primeras luces del alba. Pero este desfile interminable de rostros hermosos y pasiones sin compromiso era, en realidad, un desesperado grito de auxilio, un intento baldío de silenciar el vacío ensordecedor que habitaba en su pecho. La cruda y amarga verdad es que, a pesar de tener a miles de personas coreando su nombre cada noche y de estar rodeado de los lujos más extravagantes que el dinero podía comprar, la profunda soledad le aguardaba pacientemente cada madrugada. Cuando los focos se apagaban, el último adulador se marchaba, y la puerta de la lujosa suite del hotel se cerraba con un golpe seco. El ídolo se quedaba a solas con un silencio sepulcral, desprovisto de todo afecto real, sintiéndose dolorosamente vacío y rodeado de un frío que ninguna ovación podía llegar a calentar. A pesar de las crecientes tormentas internas y las amarguras de los rodajes cinematográficos, el innegable genio musical de Bruno Lomas exigía a gritos su derecho a reinar en directo, allí donde no había trucos de montaje ni directores dictando las normas. El año 1968 quedó grabado a fuego en los anales de la historia como el momento en que alcanzó la cumbre más alta y sagrada de su carrera: su apoteósica presentación en el majestuoso Teatro Calderón. Aquella noche no fue un simple concierto más de la gira, fue la grabación histórica del primer álbum en riguroso directo de este género trepidante en nuestro país, un hito absoluto, valiente e irrepetible que nadie se había atrevido a intentar antes por los inmensos riesgos técnicos y artísticos que conllevaba.
El ambiente en el interior del Coliseo era eléctrico. El aire estaba tan cargado de expectación que se podía masticar la tensión en el patio de butacas. Y cuando Bruno irrumpió en el escenario, no actuó. Estalló. Canalizó magistralmente todos y cada uno de sus demonios personales, sus frustraciones cinematográficas, la rabia de sus fracasos pasados y la infinita soledad de sus madrugadas en una interpretación desgarradora y salvaje. Entregó una energía física tan descomunal y abrumadora que dejó literalmente sin aliento a los críticos musicales más feroces y cínicos de la capital, quienes tuvieron que rendirse incondicionalmente ante la evidencia de su poderío vocal y escénico. Fue el instante de gloria absoluta, el paroxismo del éxito, la coronación indiscutible ante su pueblo. Había escalado la montaña más escarpada, plantando su bandera en la cima nevada donde los vientos del triunfo soplaban con más fuerza. Pero, como dicta la implacable y cruel ley de la gravedad en la caprichosa industria del espectáculo, una vez que alcanzas el punto más alto de la cumbre, inevitablemente y sin excepciones, el único camino que queda por recorrer es cuesta abajo. La llegada implacable de la década de los años 70 trajo consigo un cambio en los vientos culturales tan repentino y brutal que pilló a toda la vieja guardia de la industria con la guardia completamente baja. El gusto caprichoso del gran público mutó casi de la noche a la mañana. Las afiladas guitarras eléctricas, las chaquetas de cuero negro empapadas en sudor y la actitud de rebeldía cruda fueron abruptamente barridas del mapa, reemplazadas por la fría y matemática precisión de los nuevos sintetizadores, las estéticas coloridas y, sobre todo, por la invasión masiva de cantantes melódicos de camisas abiertas y largas melenas que susurraban baladas románticas para señoras. La fiera escénica se encontró de repente hablando un idioma musical que las masas ya no parecían querer entender, pero lo más doloroso y humillante no fue la natural evolución de las modas, sino la absoluta miopía y crueldad de los grandes ejecutivos discográficos. Esos mismos hombres de trajes grises que apenas unos meses antes le servían copas de champán y le juraban amor eterno, comenzaron a mirarle con indisimulado desdén, viéndolo ya no como un rey intocable, sino como un producto caducado en los estantes. Un doloroso recordatorio de una época pasada que ya no generaba los ingresos astronómicos de antaño. El castigo de la industria fue rápido y silencioso. Los teléfonos, que antes no dejaban de sonar a todas horas con jugosas ofertas internacionales, enmudecieron por completo. Las portadas de las revistas le dieron la espalda para abrazar a los nuevos ídolos de plástico, jóvenes mucho más dóciles, manejables y dispuestos a obedecer sin rechistar las órdenes de los despachos. La estupefacción que sintió Bruno fue devastadora. Era la mirada de un rey legítimo, forjado en 1000 batallas callejeras, al que le arrebatan de golpe su corona, su cetro y su reino entero. Sin previo aviso, sin una explicación razonable, y a manos de unos burócratas que jamás habían sabido lo que era dejarse el alma entera sobre unas tablas de madera crujiente. La maquinaria implacable de la industria musical nunca opera a plena luz del día. Sus movimientos más letales siempre se ejecutan con guante de seda en las sombras densas de los despachos insonorizados. Las profundas sospechas de una conspiración en su contra dejaron muy pronto de ser meros murmullos de pasillo para convertirse en una realidad asfixiante que amenazaba con ahogarlo por completo. Los rumores apuntaban directamente a directivos todopoderosos que lo vetaron de manera deliberada, castigando su inquebrantable rebeldía y su negativa rotunda a someterse a las nuevas y edulcoradas reglas comerciales que imponía el mercado de la época. Fue una auténtica humillación pública y privada tener que presenciar cómo los inmensos presupuestos de promoción, que tan solo unos años atrás estaban destinados a financiar sus fastuosas giras internacionales, ahora se derrochaban a manos llenas en figuras infinitamente más dóciles. Esos jóvenes ídolos de plástico, muchachos de cabellos perfectamente engominados, sonrisas ensayadas incansablemente frente al espejo y voces carentes de toda garra o pasión, ocuparon sin el menor esfuerzo su preciado trono en los programas de televisión de máxima audiencia. Este desprecio sistemático y calculado encendió una llama muy oscura en su interior. El resentimiento amargo empezó a envenenar lentamente su carácter, volviéndolo un hombre tremendamente desconfiado y huraño, lo que, de manera trágica e irónica, terminó alejando a los pocos aliados leales que aún le quedaban en aquel nido de víboras
que era el negocio del espectáculo de la capital. Despojado brutalmente de su reino y con un inmenso vacío devorándole las entrañas, aquel espíritu salvaje necesitaba desesperadamente encontrar una nueva e intensa fuente de adrenalina. Toda esa energía volcánica, que antes liberaba sin reservas frente a miles de espectadores sudorosos que coreaban su nombre, tenía que canalizarse hacia algún lado antes de que la inactividad terminara destruyéndolo por dentro. Así nació su gran, fascinante y extremadamente peligrosa obsesión: los coches deportivos de altísima gama. Su garaje privado se transformó muy pronto en un santuario impenetrable de acero brillante, cromo pulido y un penetrante olor a gasolina de alto octanaje. Adquirió una impresionante flota de máquinas rugientes, imponentes vehículos Porsche y elegantes Mercedes que pasaron a convertirse, de facto, en sus únicos y verdaderos compañeros fieles. Eran bestias mecánicas majestuosas que jamás le exigirían cambiar de repertorio. No le traicionarían por un puñado de billetes ni le mirarían con desdén cuando una canción no alcanzaba el número 1 de las listas. La velocidad pura en las madrugadas solitarias se convirtió en su inconfesable terapia de choque particular. A más de 200 kilómetros por hora en la autopista, el mundo exterior perdía su forma. Las traiciones se difuminaban en el viento nocturno y el atronador estruendo del motor ahogaba por completo el molesto fantasma del olvido público. Era un intento desesperado, casi poético, de dejar atrás sus propias sombras, desafiando a la fatalidad en cada curva cerrada y peligrosa de la cálida costa mediterránea. Sin embargo, la caprichosa rueda de la fortuna le tenía reservada una última y cruel broma en el año 1972. Un inesperado y repentino golpe de suerte, un maravilloso espejismo en medio del árido desierto en el que se había convertido su carrera, llegó en forma de un éxito veraniego absolutamente arrollador titulado Ven sin temor. Durante aquellos meses calurosos y vibrantes, pareció genuinamente que el implacable reloj había retrocedido mágicamente una década entera. Las principales emisoras de radio volvieron a pinchar su voz áspera y varonil con inusitada insistencia. Las listas de ventas le abrieron nuevamente un pequeño hueco en sus lugares de privilegio y un destello de pura ilusión iluminó la mirada castigada del pionero. Su entorno más cercano, siempre dispuesto a aferrarse a cualquier tabla de salvación en medio de la tormenta, empezó a alimentar unas falsas y sumamente peligrosas expectativas. Creían ciegamente que el rey indiscutible había vuelto para reclamar su corona de forma definitiva, ignorando por completo que la fría industria musical rara vez perdona a los espíritus libres y que aquello no era, en el fondo, más que el último y deslumbrante destello de una supernova antes de consumirse inevitablemente en la oscuridad total. La brutal caída anímica que siguió a ese breve espejismo fue infinitamente más dura y devastadora que todas las anteriores juntas. Al terminar el verano y marchitarse sin remedio, la promoción de la canción comprobó con un dolor lacerante que los altos ejecutivos de trajes a medida lo seguían tratando como a una vieja reliquia, una mera curiosidad del pasado a la que se le concedía graciosamente un pequeño momento de gloria por pura nostalgia mercantil, pero jamás el respeto perenne que exigía y merecía la leyenda viva que él representaba. El temido descenso a los infiernos de la mediocridad escénica no fue una rápida caída libre, sino una agonía exasperantemente lenta, un goteo diario y cruel que iba minando su feroz orgullo nota a nota. La acuciante necesidad de sobrevivir económicamente y de mantener, aunque fuera en apariencia, un tren de vida que ya no se correspondía en absoluto con sus ingresos reales, le empujó al abismo de tomar decisiones profesionales que años atrás le habrían parecido una auténtica aberración. Se vio en la terrible y humillante obligación de aceptar contratos menores, rebajando su estatus para actuar en ferias de pueblo polvorientas, en clubes nocturnos a medio llenar donde el constante tintineo de los vasos y las conversaciones vulgares ahogaban por completo su prodigiosa y potente voz. Caminar hacia escenarios improvisados de segunda categoría, que olían a fritanga barata y a pura desilusión, le partía el alma en 2 pedazos cada noche. Tener que interpretar por obligación sus antiguos y gloriosos éxitos, aquellos himnos eléctricos que antes hacían temblar los sólidos cimientos de los grandes y majestuosos teatros,
ante un público distraído que apenas recordaba su glorioso nombre o que le miraba con una mezcla incomprensible de curiosidad y lástima, era un castigo casi físico e insoportable. La dignidad herida de un hombre extraordinario que una vez tuvo a la imponente ciudad de París postrada a sus pies, y que ahora debía forzar una sonrisa melancólica bajo focos parpadeantes para poder pagar las facturas a fin de mes, componía un retrato trágico, oscuro y profundamente desgarrador sobre la crueldad infinita del mundo del espectáculo. Fue precisamente en esta larguísima etapa de profunda y fría oscuridad, lejos del amparo de los deslumbrantes focos de las grandes capitales europeas, donde las sombras se alargaron monstruosamente y cobraron vida propia en el interior de su mente. La temida aparición de los demonios personales se hizo peligrosamente evidente para cualquiera que prestara un mínimo de atención a su lenguaje corporal. Los implacables ecos de la prensa sensacionalista, siempre hambrienta y ávida de alimentar el insaciable morbo del público con la dolorosa caída de los grandes ídolos, comenzaron a publicar venenosos y velados rumores. Las columnas de Sociedad murmuraban sobre cómo el otrora indiscutible rey del escenario lidiaba en el más estricto secreto con el insoportable peso del fracaso continuado. Se hablaba en voz baja en las redacciones de refugios artificiales, de terribles dependencias químicas y del uso constante de sustancias prohibidas que, supuestamente, le ayudaban a adormecer la inmensa frustración cuando la soledad y el silencio de la madrugada se volvían ensordecedores. Las interminables y solitarias noches en blanco, fuertemente marcadas por un insomnio galopante y destructivo, comenzaron a pasar una factura visible e irreversible en su rostro, antes altivo y desafiante, ahora surcado prematuramente por las profundas marcas del cansancio extremo. Su comportamiento errático e imprevisible, durante algunos escasos ensayos, sumado a una mirada vidriosa, teñida de una tristeza oceánica, que ni siquiera sus inseparables gafas oscuras de aviador lograban ocultar del todo, encendieron las alarmas de emergencia. Sus amigos más antiguos, aquellos leales compañeros que lo conocieron mucho antes de que la maquinaria de la fama lo devorara, iniciaron intentos desesperados, casi heroicos, por rescatarlo del profundo pozo oscuro que él mismo parecía estar cavando frenéticamente con sus propias manos. Pero enfrentarse a los aterradores demonios ajenos es una batalla amarga que casi siempre, por desgracia, se pierde de antemano. No. La asfixiante presión de los focos que ya no brillaban para él, sumada a las incesantes habladurías de una prensa que solo buscaba hurgar en sus heridas abiertas, lo empujaron a tomar una decisión drástica. Optó por un exilio voluntario, una huida sigilosa y casi monacal lejos del bullicio tóxico de la gran ciudad, buscando refugio en la brisa salada y el anonimato que le ofrecía la localidad costera de la Pobla de Farnals. Aquel apartamento frente al mar Mediterráneo se convirtió en su fortaleza inexpugnable, un encierro deliberado donde las únicas visitas que permitía eran las de sus recuerdos más amargos y las de aquellos escasos amigos que no le juzgaban por sus horas bajas. Las glamurosas noches de champán francés, los trajes cortados a medida en las mejores sastrerías de París y los ensordecedores aplausos de los teatros abarrotados fueron sustituidos abruptamente por rutinas crepusculares marcadas por una inmensa soledad. Pasaba horas y horas interminables encerrado en la penumbra de su garaje, con las manos manchadas de espesa grasa negra, el rostro tiznado y vistiendo un sencillo mono de trabajo. Se dedicaba en cuerpo y alma a desmontar y ajustar meticulosamente los potentes motores de sus vehículos deportivos. En esa íntima y silenciosa comunión con los engranajes de acero, los carburadores y las bujías, encontraba una paz efímera que el mundo exterior le negaba sistemáticamente. La transformación física de la rutilante estrella internacional a un hombre prematuramente cansado era más que evidente. Su figura, antaño imponente y desafiante, se había encorvado ligeramente bajo el peso de la desilusión. Se había convertido en un auténtico lobo estepario, un marginado de la industria que pasaba las tardes observando el horizonte desde su ventana, viendo cómo las olas rompían contra las rocas con la misma furia con la que él alguna vez rompió las listas de éxitos, sintiéndose un absoluto extranjero en un panorama musical que había cambiado sus reglas sin pedirle permiso. El destino, en su infinita y a veces cruel paciencia, suele enviar sutiles advertencias, pequeños avisos en forma de metal retorcido y cristales rotos, antes de presentar la factura definitiva.
Y nuestro protagonista recibió varias de estas sombrías notificaciones. Los años previos a la fatalidad estuvieron peligrosamente marcados por una serie de incidentes automovilísticos que habrían hecho palidecer de terror al conductor más experimentado. Sus amados deportivos alemanes sufrieron colisiones que, por puro milagro, no terminaron en tragedia antes de tiempo. Eran avisos literales de que estaba jugando a la ruleta rusa cada vez que giraba la llave de contacto y pisaba el acelerador a fondo en aquellas madrugadas de insomnio. Pero en lugar de aflojar la marcha o replantearse su peligrosa fascinación por el límite, estos percances parecían alimentar aún más su temeridad. En las largas y melancólicas conversaciones de sobremesa con sus amigos más íntimos, aquellos que le rogaban con lágrimas en los ojos que dejara de tentar a la suerte, él respondía con una sonrisa torcida y una sinceridad que helaba la sangre. Confesaba abiertamente, apurando el último trago de su copa, que no sentía absolutamente ningún temor a partir de este mundo, que no le asustaba en lo más mínimo la idea del gran viaje sin retorno, siempre y cuando ese final fatídico lo encontrara yendo a más de 200 kilómetros por hora, aferrado al volante de una de sus máquinas. Esa arrogancia ciega, esa temeraria convicción de quien se siente estúpidamente intocable y dueño absoluto de su propio final, construyó un aura de invulnerabilidad a su alrededor que resultó ser tan falsa como las promesas de los ejecutivos discográficos que le dieron la espalda. Pero justo cuando las sombras parecían haber devorado por completo cualquier resquicio de esperanza en su horizonte vital, a finales de la vibrante década de los años 80, se produjo un fenómeno cultural totalmente inesperado. Una nueva y enérgica generación de músicos y aficionados, aburridos de la música prefabricada y los sintetizadores de la época, comenzó a escarbar frenéticamente en las raíces del género. Empezaron a redescubrir, con una fascinación casi arqueológica, los discos rayados y las viejas grabaciones de los auténticos pioneros que habían cimentado el camino a base de rebeldía y sudor. Revistas de culto, emisoras de radio independientes y jóvenes rockeros con tupés desafiantes empezaron a reivindicar en voz alta su nombre y su inmenso legado. Lo aclamaron nuevamente como el maestro indiscutible, el hombre que trajo el fuego cuando el resto del país vivía en la oscuridad. Esta repentina y sincera ola de adoración encendió una poderosa chispa de ilusión que volvió a iluminar sus ojos castigados. A sus 50 años, una edad en la que la industria suele jubilar forzosamente a sus ídolos, sintió que la sangre volvía a hervir en sus venas con la fuerza de un volcán a punto de entrar en erupción. Se fraguaron planes muy firmes y ambiciosos para grabar un espectacular disco de regreso, apoyado por aquellos jóvenes músicos que lo veneraban. Se programaron conciertos especiales que prometían ser una bofetada de pura energía en el rostro de todos aquellos directivos que lo habían desahuciado prematuramente. La fiera había despertado de su largo letargo. Ensayaba con una fuerza sobrehumana, con la energía renovada de un guerrero veterano que siente, con una satisfacción íntima e indescriptible, que finalmente el tiempo y la historia le estaban dando la razón. El aire de aquel caluroso mes de agosto de 1990 pesaba como una inmensa losa de plomo sobre la región. Era un clima verdaderamente sofocante, pegajoso y denso, que parecía presagiar la inminencia de una tormenta de dimensiones colosales. Bruno se encontraba inmerso en lo que, sin que nadie pudiera siquiera llegar a imaginarlo, sería la última gira veraniega de su agitada existencia. Las actuaciones en aquellas cálidas noches de verano exigían de él un esfuerzo físico titánico, un desgaste monumental para demostrar ante el público que el rey seguía ocupando su trono y que su voz áspera conservaba intacta la furia de sus mejores años. Los preparativos para la actuación de aquella jornada en particular, la que marcaría el principio de su evento final, transcurrieron con una normalidad que, vista en retrospectiva, resulta absolutamente estremecedora. A pesar de la fatiga acumulada por los incesantes viajes y las trasnochadas, su orgullo seguía siendo tan grande como la luna de agosto. Se negó en rotundo, con esa testarudez característica que siempre lo definió, a contratar los servicios de un chofer privado que lo llevara de regreso a casa tras el concierto. Despreciaba la idea de ir sentado en el asiento trasero como un mero pasajero. Necesitaba imperiosamente sentir él mismo la textura del volante entre sus manos,
gobernar su majestuoso deportivo alemán de color oscuro y domar los centenares de caballos de fuerza que se escondían bajo el capó. Las horas previas al espectáculo, en el abarrotado camerino, transcurrieron entre bromas cómplices, abrazos sudorosos, anécdotas del pasado y las habituales últimas sonrisas compartidas con sus músicos y el personal técnico. Fue una despedida cotidiana, un hasta mañana rutinario que absolutamente nadie, ni en sus peores pesadillas, supo identificar a tiempo como el adiós definitivo del ídolo. Una vez que los aplausos se extinguieron en la cálida noche y las luces del recinto se apagaron una a una, emprendió su última y solitaria travesía. La inmensa y oscura autopista se abría ante él como un túnel infinito, desprovisto de tráfico, ofreciéndole la tentadora promesa de una libertad sin límites. La descripción de ese trayecto es la crónica de un hombre y su máquina fundiéndose en un solo ente bajo la pálida luz de la luna. Él, cómodamente reclinado en el asiento de cuero de su Mercedes, y la bestia mecánica devorando los kilómetros de asfalto en medio del silencio nocturno de la vía. Existía en esos instantes una conexión mística, casi espiritual, entre el conductor veterano y la sofisticada ingeniería que manejaba. El sonido profundo, acompasado e hipnótico del poderoso motor cortando el viento cálido de la madrugada actuaba sobre él como un bálsamo sedante, adormeciendo sus preocupaciones y proporcionándole esa embriagadora sensación de control absoluto que tanto ansiaba. Pero en las carreteras de madrugada, al igual que en las altas esferas de la fama, la confianza es una compañera de viaje extremadamente traicionera. Bastaron unos escasos segundos de fatídico exceso de confianza, un brevísimo parpadeo, una levísima relajación en la tensión de sus músculos, para que la delgada e invisible línea que separa el dominio total del desastre irreversible se volviera peligrosamente borrosa. Pisó el acelerador buscando, como siempre hizo a lo largo de su turbulenta vida, llegar un poco más lejos, sentir el límite físico de la velocidad, ignorando que el destino ya había movido su última pieza en el tablero. Allí, en el arcén de la autopista, agazapada cobardemente en la más absoluta penumbra, esperaba la trampa definitiva. Un gigantesco camión de transporte, un muro de hierro macizo y frío, se encontraba estacionado invadiendo parte de la calzada de forma negligente y criminal. No había luces de emergencia parpadeando, no había triángulos reflectantes avisando del peligro. No había la más mínima señal luminosa que pudiera alertar a los conductores que se aproximaban a toda velocidad. Era un obstáculo fantasma, un bloque de acero invisible y silencioso que aguardaba pacientemente en la negrura de la noche, cuando los potentes faros halógenos del coche deportivo iluminaron la inmensa mole metálica. La reconstrucción técnica posterior demostró que ya no existía margen de maniobra alguno. A la velocidad a la que devoraba el asfalto, la frenada era una absoluta imposibilidad física. El tiempo se detuvo en una fracción de segundo angustiosa y eterna. El estruendo ensordecedor de la colisión de consecuencias catastróficas desgarró de un plumazo el plácido silencio de la madrugada valenciana, haciendo temblar el suelo a cientos de metros a la redonda. El impacto fue tan brutal, tan sumamente violento, que destrozó por completo la elegante carrocería alemana, convirtiendo el orgullo del garaje en un amasijo informe de hierros retorcidos y cristales astillados. Al estruendo le siguió una quietud sobrecogedora, aterradora y definitiva. El rugido del motor cayó de golpe. Entre el humo que emanaba del asfalto recalentado y el olor penetrante a gasolina derramada, quedó sellado para siempre el destino del cantante. En aquel preciso y fatídico instante, en medio de la oscuridad de la autopista y sin que nadie pudiera sostenerle la mano, la fiera escénica inició su viaje sin retorno. Su luz se apagó repentinamente, dejando tras de sí un enorme silencio que pronto se llenaría con el llanto desconsolado de todo un país. El amanecer de aquel 17 de agosto de 1990 no trajo consigo la habitual y cálida brisa mediterránea, sino un viento gélido, áspero e invisible que heló instantáneamente el alma de todo un país. Las primeras luces del alba apenas comenzaban a despuntar en el horizonte cuando la onda expansiva de la terrible noticia golpeó con una fuerza devastadora las redacciones de todos los medios de comunicación. Los boletines informativos de la radio, esos mismos diales que años atrás él había conquistado a base de puros rugidos eléctricos, interrumpieron abruptamente su programación musical habitual.
Los locutores, con voces temblorosas y una solemnidad que encogía el estómago, confirmaron a la nación entera que el pionero indiscutible, el chico rebelde de Shativa, nos había dejado para siempre en el frío asfalto de la autopista. La conmoción generalizada fue absoluta e inmediata. En los hogares de toda la geografía, amas de casa que alguna vez forraron sus carpetas escolares con sus fotografías, y jóvenes rockeros de la nueva ola que lo veneraban como a un semidios, se quedaron paralizados frente a los televisores, derramando lágrimas amargas y sinceras por una pérdida que sentían como propia. Sin embargo, en medio de este inmenso dolor popular, se desató también un cinismo mediático atroz, una hipocresía corporativa tan oscura que resultaba repugnante. Esos mismos altivos ejecutivos de las grandes discográficas que durante casi 2 décadas se habían negado sistemáticamente a devolverle las llamadas telefónicas. Aquellos que lo habían marginado en ferias de pueblo y lo habían tratado como a un juguete roto, no tardaron ni 24 horas en enfundarse en impecables trajes de luto. Corrieron presurosos a los micrófonos de la prensa para rasgarse las vestiduras, calificándolo públicamente, con lágrimas de cocodrilo en los ojos, como un genio insustituible y una pérdida incalculable para la cultura de nuestro tiempo. La rapidez con la que la industria del espectáculo se apropia de la tragedia para limpiar su propia conciencia es, sin lugar a dudas, uno de los secretos más sucios y mejor guardados de este negocio. El multitudinario y sobrecogedor adiós que se le brindó en las calles abarrotadas fue una mezcla indescifrable de devoción genuina y una profunda, pesada y palpable culpa colectiva. El recinto donde se llevó a cabo la despedida final se convirtió en un escenario digno de la mejor y más trágica obra de teatro. Allí, rodeando al ídolo caído y unidos por un dolor repentino, se congregaron rostros de todas las épocas de su turbulenta vida. Compañeros de profesión que en su momento le juraron lealtad, antiguos enemigos que habían conspirado en las sombras para arrebatarle el trono, y misteriosas mujeres de mirada oculta tras espesos velos negros, aquellas antiguas amistades íntimas que habían compartido con él fugaces confidencias de alcoba cuando París entero estaba a sus pies. El aire en aquel recinto era irrespirable, no por el calor de agosto, sino por los abrumadores silencios culpables que flotaban entre los asistentes. Todos y cada uno de los presentes en las primeras filas de la industria sabían en lo más recóndito de su ser que le habían fallado estrepitosamente. Sabían que le habían soltado la mano precisamente cuando él más necesitaba que alguien creyera en su inmenso talento. Y como una cruel bofetada del destino, casi como una última carcajada irónica del propio artista desde el más allá, presenciamos la macabra subida explosiva de las ventas de sus discos. Sus álbumes, que semanas antes acumulaban polvo y olvido en las estanterías de saldos, se agotaron mágicamente en cuestión de horas. Las fábricas de prensado tuvieron que trabajar a destajo en turnos de madrugada para satisfacer la repentina y voraz demanda de un público que, de pronto, necesitaba poseer un pedazo material de la leyenda. Era el inicio del conocido y lucrativo fenómeno póstumo, una avalancha de billetes generada por su ausencia que él, con su inmenso orgullo y su desprecio por la falsedad, habría aborrecido con todas las fuerzas de su alma. Pero, ¿qué queda realmente cuando el humo espeso de las coronas de flores se disipa, cuando los flashes de las cámaras fotográficas se apagan definitivamente y las revistas sensacionalistas encuentran a su siguiente víctima? Lo que quedó tras aquella catástrofe en la carretera fue el legado inquebrantable de un fantasma absolutamente indomable. Las instituciones culturales, siempre prestas a subirse al carro del reconocimiento tardío, comenzaron a otorgarle títulos honoríficos, a dedicarle inmensos homenajes televisados y a bautizar plazas y calles principales con su sonoro nombre. Fueron medallas de oro y placas de mármol que, trágicamente, llegaron demasiado tarde para sanar las profundas heridas de su orgullo maltrecho o para apaciguar aquellos feroces demonios personales que lo atormentaron en las frías madrugadas. No obstante, su figura se agigantó hasta proporciones míticas. Se convirtió en el faro luminoso, en la brújula moral y artística de toda una nueva generación de músicos que entendieron, al estudiar su frenética vida, que el rock and roll verdadero no es un simple peinado de peluquería o un ritmo pegadizo, sino una actitud vital que exige pagar un peaje altísimo,
una carga inmensa de dolor, rechazo e incomprensión. El mito del Elvis español se congeló para siempre en la memoria colectiva, eternamente joven en el recuerdo, perpetuamente enfundado en su cazadora de cuero negro azabache, con el tupé desafiando la gravedad y esa mirada de insolencia felina que parecía estar retando constantemente al destino a un duelo a la luz de la luna. Él no fue simplemente un cantante de una época pasada. Fue un pionero solitario que abrió el camino a machetazos en un país que estaba a oscuras, regalando a miles de jóvenes la banda sonora perfecta para su propia rebeldía. Y así llegamos al final de este oscuro, fascinante y vertiginoso viaje a través de la velocidad, el talento desmedido y la incomprensión crónica. Hemos desgranado, capa por capa, la trayectoria vital de aquel chico rebelde y soñador de Xàtiva que prefirió siempre quemarse rápido, brillar con la intensidad de 1000 soles durante un instante fugaz, antes que desvanecerse lentamente en la grisura de la mediocridad o convertirse en un dócil muñeco de ventrílocuo para los magnates del entretenimiento. La matemática de las estrellas veloces es implacable y aterradora. La misma energía volcánica, la misma gasolina de alto octanaje que las impulsa hacia lo más alto del firmamento, es exactamente la misma que termina consumiéndolas por dentro hasta reducirlas a cenizas. La industria del espectáculo se nos revela hoy, una vez más, como una gigantesca, fría y perfectamente engrasada máquina trituradora de almas frágiles. Un monstruo insaciable que exige sacrificios constantes, que se alimenta del magnetismo, de las dependencias químicas y de los pedazos rotos del corazón de sus artistas, para luego desecharlos sin el menor remordimiento cuando ya no resultan rentables en las hojas de cálculo. Tras haber recorrido sus días de gloria en París, sus inconfesables noches de alcoba, sus amargos exilios en la costa y ese estruendo ensordecedor que paralizó el tiempo en la autopista, la inmensa pregunta que quedará resonando eternamente en la mente de todos nosotros es tan inevitable como desoladora. Viendo la magnitud inalcanzable de su obra y la pasión desgarradora que ponía en cada sílaba que cantaba, ¿era ese final tan abrupto, dramático y rodeado de asfalto el único precio verdaderamente justo por haber tenido la inmensa osadía de vivir con semejante intensidad?